análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos hoy que ya es, señoras y señores, martes 5 de mayo del año 2020, llegando a todos ustedes con esta primera edición del día de hoy de AFN Político y algo más, que como todos ustedes saben es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y me da mucho gusto saludar a quienes ya están conectándose con nosotros en este momento. A Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, saludos. John Espinosa, buen día a todos. Marta Patricia Cortés, Antonio Carpio, el maestro Salvador Cortés. Espero que esté todo bien en casa, maestro Salvador Cortés, saludos. Por supuesto también, buen día, mi estimado Antonio Carpio, don Gustavo, buen día, don Gustavo. Saludos. Hombre, qué cosas. Así sucede. Bueno, los imponderables de la transmisión en vivo. Creo que tenemos todo en orden. Sí, ¿verdad? Hombre, bueno, pues sí. ¿Qué se coloque? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un duendecillo travieso? Sí. O no, como no sea un pajarito como el del otro día, que llegó a regalarnos un concierto, chirpiti, por ahí, ¿no? Bueno, los vecinos con su música de banda, bueno, sucede. Los imponderables de no estar transmitiendo desde el estudio, por supuesto. Nomás falta que pase el del gas, el del pan, el de los quesos, los tamales. El de los tamales. Las tortillas también, ¿verdad? Así son las cosas. Esto es AFN Político en plena pandemia, ¿no? Qué cosas. Marco Antonio Cobian Espíndola dice, buenos días, igual en mi casa, para que descanses. Pues sí, qué bien, hace bien. Hay que protegernos, hay que tomar en serio este asunto, porque quienes no han tomado en serio la amenaza del COVID, algunos lo pagaron con la vida. Sí, no estoy hablando no estoy especulando ni inventando, lo hemos leído en redes sociales, en redes de personas que en Facebook comparten casos de familiares, de seres queridos que habían asumido esa actitud y hoy están muertos. Y estos casos han salido a relucir conforme nos enteramos de más casos de personas que la libraron y que han salido a contar su experiencia. Y cada vez son más casos los de personas que se atreven a salir a compartir una experiencia que ha sido traumática. Lo ha sido para muchas personas. Entre ellos acabamos de conocer el caso de un juez municipal de Rosarito, un joven abogado, que se contagió de coronavirus. Bueno, los dos, ¿no? Él y su
él y su esposa. Y por supuesto, su experiencia personal dice, y es la razón por la que decidió compartirlo públicamente, fue pedir a la población que tome muy en serio este tema, porque coronavirus sí existe y puede cobrarle la vida, y además quienes la libran, quienes logran superar este trance, quedan lastimados, tocados emocionalmente y anímicamente, físicamente, fisiológicamente. Entonces para ellos la vida se mide antes y después de coronavirus. Y otro fenómeno que las autoridades sanitarias no han reportado, sobre el cual no han informado, pero que es una realidad, es un hecho, es que regularmente donde hay un contagiado hay dos como mínimo, en lo que plantea, porque además lo hemos estado verificando en redes sociales. En una familia hay por lo regular 2 contagiados como mínimo, pero hay casos de 4 y 5 contagiados en una familia, y además muertos, la mitad de una familia finalmente muerta por el contagio de COVID, de coronavirus. Así que es un panorama francamente dramático, terrible para estas familias. Así que ese es más o menos el comportamiento, la tendencia. Usted, es bueno que esté usted enterado de esto, para que lo considere, lo tome muy en serio. John Espinosa. Ande, según mi Forbes, ¿sí? ¿En serio? Según mi Forbes Magazine, AFN son los emperadores de las noticias. Hombre, señor Espinosa, qué amable, de veras. Saúl Vega, un abrazo y muy cordial saludo, por supuesto que sí. Mire, ¿cuál es el panorama el día de hoy? Dice el señor López-Gatell, por lo pronto, que ya tenemos casi 25,000 contagios acumulados. Y la velocidad de propagación extraordinaria, anda casi cercana a 1,500 cada 24 horas, oiga usted. 1,500, estamos llegando a la cúspide de esta curva de comportamiento epidemiológico en el país, con un promedio que se ha ido multiplicando progresivamente conforme nos acercamos al momento crítico. Es así como hemos pasado de cantidades menores de contagios cada 24 horas a este momento de 1,434 contagios nuevos. Casi 7,000 siguen activos, son los que están o los que seguramente habrán contagiado a otros, y esto se verá en los próximos días. Pero los activos de los últimos 14 días son 6,696 oficialmente, y les recuerdo que estas cifras hay que verlas con detenimiento y reservas, porque como ya lo hemos dicho en otro momento, la propia autoridad sanitaria incluso no ha sido muy categórica respecto de la cantidad de contagiados posibles, probables, que no aparecen en la estadística, pero que ahí están. Según el modelo al que se han apegado como autoridad en este país, tenemos o tendríamos que multiplicar este factor por 8, aunque esto ni siquiera es definitivo, porque hay que recordar que el señor Hugo López-Gatell, que es el vocero de la Secretaría de Salud, en algún momento, en una misma conferencia de prensa incluso, terminó llegando al número de 12 como factor de multiplicación. Así que si oficialmente tenemos un total de 24,000, 25,000, habría que multiplicar por conservadoramente 12 o 10 incluso. Y yo les recuerdo también
que algunos investigadores, algunos especialistas han planteado que según otros modelos que también debía considerar la autoridad, en realidad deberíamos multiplicar por 20 incluso, 20 o más. Y ese sería el total de la población contagiada en este país. Tenemos hasta este día en nuestro país 2.271 personas muertas por COVID y finalmente 6.696 activos. Dice López-Gatell en la última aparición pública que ha tenido, esto hace un par de horas, que nadie se confunda, esto no quiere decir que es exactamente plana y se refiere a que México ha aplanado la curva epidémica de COVID. Que nadie se confunda, esto no quiere decir que es exactamente plana, lo que quiere decir es que habríamos tenido muchos más casos de no implementar medidas de mitigación, dice el subsecretario. Aunque, pues, como la estadística lo ha podido mostrar, los casos se han venido duplicando cada 6 días se han venido duplicando. No obstante esto, México ha aplanado la curva, ha tenido una duplicación inicial de casos cada 2 días. Para el día 40 tuvimos un cambio y ahora hay duplicaciones cada 6 días, lo que significa que se hace cada vez más lenta la epidemia. La curva se ha aplanado comparado con lo que hubiéramos tenido, es decir, muchos más casos si no hubiesen ordenado la Jornada Nacional de Sana Distancia. Habrían sido muchos más casos y de una forma precipitada en el tiempo, pero hemos reducido 70% de contagios gracias a estas intervenciones. Le recuerdo también que en el mundo todavía hay un debate entre diversas naciones sobre la estrategia que diversos países han seguido. Corea tiene su fórmula, Europa utilizó una fórmula diferente de ataque, de abordaje ante el fenómeno. Suecia, por ejemplo, que es uno de los casos de mayor debate. Y este modelo, el de Suecia, por ejemplo, salió a relucir en las últimas horas en nuestro país como uno de los ejemplos que parecen haber funcionado, aunque ahí hubo mayor libertad de la población, no hubo medidas tan estrictas como las implementadas en nuestro país. Se confió más en la decisión de la población y la gente siguió saliendo y haciendo su vida. La medición del resultado final de esa estrategia está por verse todavía, pero sigue siendo materia de discusión en todo en el mundo especializado de la medicina, particularmente de la infectología y de los casos de epidemia registrados formalmente a través de la Organización Mundial de la Salud. La propia Organización Mundial de la Salud revisa todos los manejos que han hecho las diversas autoridades de todos los países. Mientras eso ocurre en México, con esta declaración del subsecretario, finalmente ha llegado procedente de los Estados Unidos a Toluca, Estado de México, el primer cargamento de ventiladores enviados por decisión del presidente de los Estados Unidos. En estos casos, usted lo sabe, que la mayoría de los países elige primero cubrir sus necesidades domésticas antes de autorizar la venta de insumos producidos en su país a otras naciones. Y uno lo puede entender, ¿no? Para coraje seguramente del gobernador Jaime Bonilla Valdés, estos ventiladores enviados por Estados Unidos llegaron a través de FedEx. Esta empresa que ha sido señalada por el mandatario baja californiano, pues prácticamente como una empresa dedicada al narcomenudeo. Así de claro. El primer cargamento efectivamente llegó esta mañana. El embarque viene de Reno, Nevada. Es un equipo transportado en un Boeing 737
y serían los primeros equipos de los prometidos por el presidente norteamericano Donald Trump. Marcelo Ebrard, el canciller, ha expresado el agradecimiento de nuestro país por este respaldo. Dice que pues esencialmente en las malas, ¿no? Cuando se conocen a los amigos. Cuando hay adversidades es que conoces a tus amigos. Este avión llegó con 211 ventiladores que serán distribuidos según lo que el reporte de la autoridad sanitaria determine como prioridad. Les recuerdo que hay sitios en el país, hay 4 sitios en el país que según la Secretaría de Salud requieren más apoyo. Tijuana es uno de esos casos, así que técnicamente deberíamos estar recibiendo algunos de estos respiradores, aunque le recuerdo que el Estado de México concentra a la fecha el 16.5% de los casos de COVID, con 3.893 habitantes contagiados. En su mayoría se ubican en municipios metropolitanos del Valle de México, de acuerdo con el mapa de expansión del virus. Nezahualcóyotl y Ecatepec están en rojo en ese mapa, ya lo habíamos compartido en otros momentos. La autoridad ha sido muy enfática todos los días al presentar el reporte y al ilustrarlo gráficamente con una imagen del país y cómo se ha ido pintando de color dependiendo del nivel de gravedad del contagio. Estos ya pintados de rojo, aunque el país por entero se ha venido pintando de rojo en los últimos días. Más señaladamente estos municipios son algunos de los municipios más afectados: Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México. No es lo único que ha ocurrido. Déjeme decirle que en otro tema, por supuesto, la acusación contra el hijo de Manuel Bartlett Díaz ha generado más reacciones. El hijo de Manuel Bartlett ha salido a rechazar las acusaciones. Dice que no, dice que es mentira que vendió ventiladores con sobreprecio al Instituto Mexicano de Seguro Social. Dice que la empresa Cyber Robotics Solutions, que es la señalada, no ha incurrido en esas irregularidades que le atribuyen. En un trabajo periodístico de Carlos Loret de Mola, para decirlo con toda puntualidad, que ha sido muy puntilloso en las últimas fechas, señalando presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la administración del presidente López Obrador. No es el único, por supuesto. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad afirmó que la delegación del Instituto Mexicano de Seguro Social en Hidalgo compró al hijo de Bartlett 20 ventiladores por 31 millones de pesos. Y el ISSSTE habría dado un contrato sin licitación también al hijo de Manuel Bartlett. Nunca me ha ayudado mi padre, dice el hijo de Manuel Bartlett. Aseguró que no venderían ventiladores con sobrecosto para pacientes de COVID por pertenecer a una empresa responsable, la cual, afirmó, tiene una larga experiencia en ese tipo de equipos. Negó que exista conflicto de intereses porque su padre sea titular de la Comisión Federal de Electricidad. Dice que él trabaja desde antes de tener 20 años y siempre de manera independiente respecto de su padre, Manuel Bartlett Díaz. Dice también que ingresó a Cyber Robotics Solutions hace 10 años en gobiernos anteriores, cuando fueron incluso antagónicos, e insistió en que nunca ha recibido ayuda de su padre y no ha recibido un favor en relación con él. Son algunas de las declaraciones hechas por el hijo de Manuel Bartlett, que está bajo la mira, por lo pronto, de la Secretaría de la Función Pública, que ya ha iniciado de inmediato, desde el viernes, con la apertura de una carpeta de investigación y el citatorio, la solicitud de información a las dependencias involucradas
en todo este proceso de compraventa de ventiladores. No es por aquí, ¿dónde se metió? ¿Dónde se metió, hombre? Dígame usted, ¿dónde se metió? ¡Auch! Esto está simpático. Ya sabe usted que en los últimos días, bueno, las últimas semanas, las autoridades han confirmado que efectivamente grupos del narcotráfico se han dedicado a repartir despensas con su publicidad impresa para que la gente sepa quién es el que les está ayudando en la crisis, ¿no? Están comprando pues complicidad de la población con este tipo de actos y sustituyendo a la autoridad. No hemos sabido que la autoridad haya actuado contra estos grupos que señaladamente y probadamente, porque está documentado en fotografías y en imágenes de video, han estado haciendo esto, sustituyendo a la autoridad. Y entonces, a propósito de estas cosas, fíjese que hay imágenes que se están conociendo en las últimas horas según las cuales elementos de la Guardia Nacional están feriando a integrantes de, bueno, un narcotraficante. Fueron grabados además. ¿Qué onda para el café o no? O sea, dos elementos de la Guardia Nacional que están extorsionando a un narcotraficante identificado como el Cholo en el municipio de Ciudad Obregón, en Sonora. Los dos elementos de la Guardia Nacional fueron captados por una cámara de seguridad justo el pasado 30 de abril en las afueras del domicilio donde se ocultaba este presunto narcotraficante. La Guardia Nacional ya recibió la petición pues de reporteros para que aclare lo que a su derecho convenga en relación con este asunto, pero ha guardado silencio, ninguna respuesta. Las Secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina confirmaron ambos hechos y mencionaron que las investigaciones las lleva a cabo la Guardia Nacional, que es el Cuerpo de Seguridad Nacional creado por el presidente o por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la Guardia Nacional dice en boca cerrada no entran moscas, ¿no? ¿Qué onda para el café o no? Tira una feria nomás y dejamos de molestar, ¿qué onda? Tira una feria, güey, y ya te dejamos de molestar para que chambees a gusto. Tira una feria nomás, ¿qué onda? Tírala por debajo de la puerta. No hay pex que no la abras, de todos modos, ahí chambea. ¿Jalas o no jalas? Así, con esas palabras, estos integrantes de la Guardia Nacional llegaron a hacer sonar la registradora, su registradora. ¿Qué cosas, no? Bueno, la mafia no descansa. La delincuencia no descansa, por supuesto. Fíjese que en el contexto de la pandemia, un serio problema que ha vivido, bueno, no solo México, varios países centroamericanos, es el relativo al riesgo de contagio masivo en los cerezos. Ustedes saben que recientemente se decidió permitir la salida de delincuentes que estaban en cerezos de este país. Después de un análisis de los casos, serían reos o que serían primodelincuentes o que tendrían delitos menores. Muy bien. O que tenían en su haber delitos menores y se les libera con el propósito de despresurizar los cerezos y reducir el riesgo de contagios masivos, que es una realidad porque aun cuando los reos se mantienen encerrados, pues la visita de algún familiar pudo haber contribuido a esparcir el virus, o bien celadores, que esto es algo que se ha confirmado en varios cerezos del país, pero la mayoría de los reclusos permanecen ahí
y esto ha generado también muchísima tensión. Todavía, mientras todavía se debate este dilema, por el temor de un contagio masivo, algunos gobiernos han decidido excarcelar a cientos de los reclusos, y la tensión de todas maneras permanece, continúa y crece incluso en algunos países de América Latina como Venezuela, Colombia, Perú. Ha habido ya motines y también se han reportado decenas de muertos en estos incidentes, mientras familiares de los reclusos hacen plantones en el exterior de los mismos cerezos por el temor, pues la exigencia primero de garantizar la seguridad sanitaria para los internos, sobre todo porque en algunos de estos cerezos hay un fenómeno serio de sobrepoblación y de hacinamiento. Ahí el distanciamiento social pues francamente es imposible. Lo estamos viendo en casos como Perú, Venezuela, Brasil, Argentina. Hay en algunos de estos cerezos huelgas de hambre. En El Salvador, que es uno de los países que tiene mayores tasas de hacinamiento en la región, es uno de los casos más emblemáticos. Y el problema continúa. En Colombia es otro de los sitios afectados. El ambiente de crispación es de tal naturaleza que, aunque en México lo hemos visto, no alcanza todavía las dimensiones de otros países latinoamericanos como los que le acabo de compartir. Son las 10:29. Creo que es momento de ir a la pausa. Sí. A ver, muchachos, vamos a la pausa, pues. Amigos de Agencia Fronteriza de Noticias, en cuanto a la contingencia que se está viviendo respecto al COVID-19. No está controlado totalmente este problema. Atención, tenemos a Edgar Ramírez en la línea. ¿En serio? Hace rato que no platicábamos con Edgar Ramírez. A ver, Porque Tijuana tiene prisa de comunicación efectiva y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Ahora pagar el agua es súper fácil y rápido. Desde tu celular, tu recibo de agua trae un código QR. Escanéalo y paga con cualquier tarjeta de crédito o débito. Recibirás confirmación de pago por correo electrónico. Así de fácil y rápido. Comisión Estatal de Servicios Públicos. Siempre puedes confiar en Gas Silsa. Gas Silsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acuda a una estación de Gas Silsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Silsa, 971-7171. Como método de prevención ante el reciente brote de coronavirus, Agencia Fronteriza de Noticias le invita a que siga estas sencillas indicaciones. Lávese las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, hágalo cubriéndose con el brazo con el codo flexionado. Evite los saludos de contacto directo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo.
Aún más, si ha viajado a una zona con problemas por el virus o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado a estos lugares y tenga síntomas respiratorios. Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Son tiempos de unidad, de demostrar de qué estamos hechos como mexicanos. Nos unimos para seguir restaurándote con tus alimentos favoritos mientras cuidas a tu familia. Tu compra ayudará a mantener nuestra fuerza laboral completa. Las propinas siguen siendo bienvenidas. Quédate en casa. situación no vista desde la peste de principios del siglo XX. Todo el planeta se estremece ante esta contingencia y Tijuana lo debe de enfrentar con temple y valentía. Nuestra ciudad requiere que hoy actuemos con responsabilidad y solidaridad los unos con los otros. Sí, todos unidos hoy más que nunca. Por eso, en el 23º Ayuntamiento de Tijuana, estamos trabajando día con día, realizando acciones de limpieza y supervisión del plan de contingencia, ayudando a los más necesitados, apoyando a nuestros héroes de primera línea y en alianza con empresarios, trabajadores y asociaciones civiles, siempre con el apoyo del gobierno estatal y federal. Seguiremos garantizando tu seguridad y bienestar dentro de la situación actual y sacrificio que requiere de todos. Ciudadanos y gobierno, hoy hacemos frente y nos volvemos los mejores aliados ante el coronavirus, porque esta pandemia solamente la venceremos juntos, haciendo lo mejor que sabe hacer la gente de Tijuana, estar unida. Trabajemos todos para aportar desde nuestra trinchera nuestro granito de arena. Agradezcamos a esos héroes y heroínas que siguen trabajando y por nuestra parte hagamos lo necesario para mantenerlos y mantenernos a salvo quedándonos en casa, para que pronto regresen las visitas y los abrazos,
para celebrar muchas veces más nuestras fiestas y nuestro sábado de bienestar, los viernes de cine, nuestro lunes tijuanense y todo aquello que extrañamos y que aunque hoy se pausa, nuestro compromiso no parará, sabiendo que juntos luchamos para recuperar a nuestro Tijuana. Unidos somos más fuertes, por eso y más que nunca, todos juntos por Tijuana. Y es todo por hoy. No es cierto. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa aquí a mi compañero, Tranquilo, muchacho. Yo todavía no me voy, ¿no? No, al contrario. Quiero agradecer a quienes nos acompañan en esta transmisión. Marco Antonio Cobian Espíndola, Saúl Vega, Sofía Torreros, José Paz Troncoso, Alfredo Valle, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Alejandro Cervantes Sánchez. Por supuesto que sí. Y ¿a quién más tenemos por aquí? Alberto Escourido, Luis Almanza, Elizabeth Castellón, el comandante Pedro Serrano, qué gusto, don Enrique Osuna. El sistema no ha cambiado, yo lo veo peor que antes. Los republicanos y los demócratas los ha criticado el jefe de Estado Mayor, más su partido comunista o de izquierda es lo mejor que ha hecho, aunque yo tenga otros datos, dice John Espinosa. Antonio Carpio, los quieren vivos para después poderlos extorsionar, secuestrar y cobrar piso. Se refiere seguramente al video de los integrantes de la Guardia Nacional que piden para su cafecito, ¿no? Don Pepe Chicone, qué gusto, hombre. Una leyenda viviente en el mundo de la mercadotecnia binacional, Pepe Chicone. Qué gusto de veras. Marco Antonio González, qué gusto también, gracias por acompañarnos. María Luisa Romo Félix, gracias. Se refiere también a Amador Rodríguez Lozano con alguna declaración que hizo y que por supuesto le vamos a compartir en unos momentos más. Claro que sí, faltaba más, sobraba menos. Lupita Riesgo, hombre, qué detallazo. Saludos Lupita Riesgo, siempre un privilegio, un abrazo, Lupita. Extraordinaria persona, sin duda. José Evaristo Cepeda, ¿qué tal? Buenos días, María Luisa Romo Félix. También, gracias a todos ustedes. Mire, efectivamente, Amador Rodríguez Lozano salió hace algunas horas con un mensaje transmitido en vivo en su página de Facebook en relación con esta decisión que se va a tomar finalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una decisión que se postergó bastante. Se hablaba de que a más tardar en marzo, en el primer trimestre, pues, estaría tomándose la decisión sobre los expedientes iniciados contra la decisión del Congreso Baja Californiano de aumentar a 5 años el periodo de gobierno de Baja California que encabeza Jaime Bonilla Valdés. Esto se volvió noticia, se volvió en una noticia viral en redes sociales, sobre todo porque trascendió el proyecto de uno de los ministros. Ya sabe usted que finalmente es uno de los proyectos que se pone a consideración, no es necesariamente que ese vaya a ser el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver en la próxima sesión. No, es una de las propuestas, digámoslo así, pero en automático esto registró o generó interpretaciones diversas y hay quienes ya están, por un lado, celebrando que esto se va a resolver finalmente, sobre todo eso, que ya se resuelve para dejar atrás ese tema de controversia. Otros están celebrando lo que sienten va a ser una decisión inevitable, la de obligar al gobierno de Baja California, al Congreso del Estado, a dar marcha atrás en la reforma que hizo para
extender a 5 años la permanencia del gobernador Jaime Bonilla, que por supuesto tenía todo el derecho legal de tomar posesión. No había, a pesar de que algunos partidos lo solicitaron, no había impedimento legal para que asumiera el cargo, porque para ello pues fue habilitado por el voto de muchísimos bajacalifornianos. Esa parte queda intocada y por supuesto se mantiene el derecho de Jaime Bonilla a tomar posesión. Tomó posesión, está ejerciendo el cargo, lleva 6 meses al frente del mismo, y lo peor que puede pasar es que diga la Suprema Corte, bueno, pues lo siento por ustedes, pero el gobierno de Jaime Bonilla se queda en 2 años. Y todavía es una decisión que puede tomar incluso a fin de año, tentativamente, porque hubo una reforma para iniciar el proceso electoral con miras a la renovación, a la elección 2021, pues hasta diciembre más o menos. Regularmente este proceso electoral estaría iniciando en septiembre, pero después de la reforma local que se hizo, estaría iniciando entonces en diciembre. Así que técnicamente la autoridad tendría casi hasta fines de año, la Suprema Corte, para resolver sin generar tantas complicaciones. Habría que considerar los tiempos oficiales previstos para el arranque formal del proceso electoral, bueno, un poco antes, porque no se pueden hacer modificaciones tan cercanas a la fecha, pero bueno, finalmente tendría más tiempo técnicamente. Finalmente la Suprema Corte de Justicia va a discutir el tema, y Amador Rodríguez Lozano no se quiso quedar guardando silencio frente a esta decisión, mientras el gobernador Jaime Bonilla Valdés se halla desde ayer en la Ciudad de México. Bueno, pues allá lo alcanzó el tema, obviamente lo buscaron algunos reporteros, como era inevitable. ¿Y qué le parece si escuchamos lo que dijo Amador Rodríguez Lozano para que vea usted? Secretario General de Gobierno de Baja California. Uno de los temas que se está discutiendo en estos momentos en las redes sociales es la propuesta de un ministro de la Corte para declarar inconstitucional la reforma que realizó el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de 2 a 5 años. Están haciendo demasiado escándalo para una cosa que es una propuesta. No es una propuesta de la Corte, es una propuesta de un ministro de 11 para que sea analizada su opinión y determinada por el Pleno de la Corte, que son 11, si se aprueba o no se aprueba su acción de inconstitucionalidad. La propuesta de este ministro tiene que contar con el aval de mínimo 8 ministros. Si no logra esos 8 votos, la propuesta del ministro Fernando Franco González Salas será rechazada. ¿Eso qué quiere decir? Que basta que 4 ministros de los 11 que componen el Pleno en la Suprema Corte no estén de acuerdo, como es muy probable que va a suceder. Esta propuesta del ministro Franco será rechazada. Sin embargo, los medios de comunicación alarmistas o las diferentes interpretaciones han mostrado como que la postura del ministro Franco es la postura de la Corte, y eso es total y absolutamente equivocado. Solamente presenta la opinión del ministro Franco, que debe ser analizada, discutida y votada por los 10 restantes. Nosotros pensamos que va a ser rechazada. Primero, porque tenemos la razón, porque Baja California ejerció su soberanía, el poder que revisa la Constitución de Baja California, lo hizo en un ejercicio soberano, no viola ninguna Constitución General de la República, ningún artículo de la Constitución de manera directa ni indirecta. Es el ejercicio de la soberanía de los diputados bajacalifornianos. Por otro lado, es una reforma que busca reconocer las necesidades de Baja California, y eso le ha dado la razón el tiempo. Hoy estamos viviendo una pandemia, no hay dinero para hacer una elección dentro de un año. Se requiere dinero, pero para enfrentar el enorme reto que significa el coronavirus. Por otro lado, los ministros, al analizar, tendrán que tomar en consideración que Jaime Bonilla es en estos momentos el mejor gobernador de Morena,
que ha pasado de ser el gobernador 32 para ser entre uno de los primeros 10 del país, que ha enfrentado con rectitud, con emoción, la corrupción de Baja California, que presentó una denuncia en contra del gobernador, ex gobernador Kiko Vega, por más de 1.400 millones de pesos, que hay una demanda también en contra de la esposa del gobernador por una cantidad importante, que muchos de los miembros del gabinete han sido señalados como posibles realizadores de actos de corrupción, que el gobernador ha realizado una gran reforma jurídica, más de 70 leyes, ha cumplido casi 60 de sus 100 compromisos que se comprometió en su campaña, que ha logrado que el tema del agua se convierta en un tema del futuro de este estado, que ha encontrado que más de 950 empresas y personajes de Tijuana se conectaban clandestinamente y no pagaban el agua, y ha logrado recuperar casi 200 millones en los últimos 15 días. En síntesis, que no es el análisis frío de unos artículos. Los ministros de la Corte tienen que considerar a Baja California el ejercicio de su soberanía, el esfuerzo que ha realizado Jaime Bonilla, y no puede quitarle a Baja California uno de los mejores gobernadores de su historia. Esa es la posición que tenemos los bajacalifornianos, y por eso creemos que la Corte le va a dar la razón a la reforma del Congreso de Baja California y va a quedar firme el periodo de 5 años. Bueno, pues ahí tiene ustedes la opinión, por supuesto, del secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, hablando a nombre de la administración estatal y de quienes apoyan a este gobierno, al gobierno de la 4T en Baja California. Por supuesto que hay otras opiniones y no tenemos que ir muy lejos para acreditarlo. Mire usted aquí mismo en el espacio para mensajes en esta transmisión. Dice José Evaristo Cepeda González: Amador de Morena sale y justifica la reforma que realizaron prianistas, dice. Dice John Espinosa: acuérdese que la mayoría no votó por Bonilla, fue por el dedo de Dios, AMLO, que lo puso pagándole el favor cuando anduvo de gira con Andrés para variar un poco. Pues es claro que hay un sector de la población que no comparte la posición del secretario de gobierno de Baja California. Finalmente se trata de su opinión, su posición, como la tienen otros en el lado contrario, ¿no? La mirada del general Zapata expresa todo lo que yo pienso, dice Antonio Carpio. Bueno, que anda reviviendo Toño ahí a Emiliano Zapata, caray. Dejen paz ahí a don Emiliano, mi estimado Toño. Oiga, le comparto esta declaración que hoy ha hecho el titular, el director de Iztecali, con esto de la demanda de espacios hospitalarios para pacientes de COVID y demás. Odilar Moreno Grijalva afirma que los trabajadores de gobierno del estado y municipios no tienen por qué preocuparse. Iztecali, los hospitales de Iztecali, dice Odilar Moreno, son seguros, no están recibiendo pacientes COVID, porque esta es una preocupación legítima y comprensible, ¿no? De grupos como el de los trabajadores de gobierno, que pertenecen a un sistema, pagan para recibir prestaciones y atención médica, son sus hospitales, finalmente se mantienen, se sostienen con las cuotas de ellos, es un hospital para ellos, es un sistema de salud para ellos, y su preocupación es, oigan, no vayan a convertir nuestro hospital en hospital COVID porque, ¿y nosotros qué? ¿No? Es una posición que más de alguno podrá calificar como egoísta, pero finalmente pues están en su derecho de ser egoístas, ¿no? Dirían otros. Finalmente pagan, les cuesta mantener ese sistema de salud pública.
Dice Odilar Moreno que no se tienen pacientes diagnosticados con COVID en los hospitales de Iztacali. Hay capacidad suficiente para atender a sus derechohabientes que tengan un cuadro clínico leve, sospechoso de COVID, de tipo ambulatorio, es decir, que se pueden restablecer en casa. Los otros, ya lo saben ustedes, son canalizados al sistema de salud pública del Estado, porque la Secretaría General de Salud finalmente está en la obligación de atender a todos los enfermos de COVID, aun cuando en los últimos días se han estado conociendo de casos en donde se señala que los hospitales o el Hospital General de Tijuana de pronto ha rechazado a personas. Es un punto que seguramente la Secretaría de Salud tendrá que responder y acreditar lo contrario, pero ahí hay casos concretos que han estado circulando en redes sociales de personas que se quejan, ¿no? En plena emergencia, de pronto, sin saber qué hacer, pues acuden al Hospital General, que es más que natural que la gente lo haga, sobre todo si es gente que no tiene derechos de afiliación en el Seguro Social o en otro sistema de salud como el ISSSTE o el Iztacali. Sin embargo, pues finalmente, según estos testimonios, se les ha rechazado en algunos casos supuestamente por falta de espacios, de camas, y en otros por razones que según estos mismos testimonios pues no son explicables, ¿no? La atención inmediata, y está el caso, se lo compartíamos en esta historia, está el caso de Liliana Sevilla, la exfuncionaria municipal que llevó a su señora madre al Instituto Mexicano de Seguro Social, a la Clínica 1, y no le atendían con la prontitud que el caso ameritaba. Siempre será, le recuerdo, pues la posición de quien está en el momento de la crisis y que tal vez no tenga espacio para razonar o considerar si el personal de pronto estaba atendiendo otra emergencia o no, o si en realidad se estaba tomando un receso. Eso no es fácil de acreditar finalmente, pero bueno, pues ese es el drama que está viviendo. Lo único que quiere son resultados y atención, ¿no? Y esto pues también es comprensible, por supuesto. Pero dice entonces a Odilar Moreno que no hay problema, que cuentan con espacio todavía, que la ocupación hospitalaria es del 63%, pero por otras razones médicas. Esto es en todo el estado, en los hospitales de Iztacali. Así que ese es el planteamiento. Mire, el alcalde ayer hizo una conferencia de prensa virtual para responder preguntas de los reporteros y fue inevitable un tema relacionado con cierto abandono o desprotección de personal de seguridad pública, algo que el presidente municipal negó, pero aprovechó para lanzarse al cuello de quienes en su opinión están lucrando políticamente con este tema, y esto a propósito de una conferencia de prensa ofrecida por diputados del PRD, básicamente dirigentes del PRD, algún regidor, entiendo, en donde incluso afirmaron que un oficial de policía en particular había muerto cuando no había ocurrido tal cosa, así que salieron y se lo comieron vivo, a los miembros del Partido de la Revolución Democrática por estar lucrando políticamente, luego de afirmar que este oficial estaba efectivamente contagiado, pero atendido y no había muerto, estaba en proceso de atención. Así que déjeme compartirle la posición del alcalde Arturo González Cruz. Aquí en Tijuana, 280,000 despensas a la fecha. Nos donaron 75 overoles médicos que traer esta contingencia en la ciudad de Tijuana. Y estoy a sus órdenes, etcétera, de poder ir con ellos para efecto de invitarlos a que regresen a sus casas, que el quédate en casa es sumamente necesario,
que el guardar las medidas preventivas también lo son, pero no podemos ser represores. Tenemos que respetar las garantías de los ciudadanos y eso es lo que vamos a hacer aquí en Tijuana. Lorena García, buenos días, presidente del Punto Norte del Mexicano. Alcalde, ¿nos podría precisar cómo están protegiendo a los policías de contagios de COVID y si es verdad que les dan insumos? Porque hay algunas quejas y porque la ciudadanía está organizándose para dotarles de insumos de protección. Sí, bueno, yo quiero decirles, y aquí tengo una lista de lo que le hemos dado a la policía, no nomás a la policía municipal, también a bomberos y a protección civil. En primer lugar, es lamentable que algunos políticos estén usando la pandemia para hacer campaña. Es lo más ruin que pueden hacer. Y eso lamentablemente queda en el haber de la forma en que se han conducido en esta contingencia. Yo veo que han perdido dignidad, han perdido honor y han mentido, le han mentido a la ciudad de Tijuana. Y es sumamente lamentable porque lo que ahorita ocupamos es que la gente esté unida en esta tragedia que estamos viviendo, en esta contingencia que estamos atendiendo. A la policía municipal en específico, que fue a lo que se refirieron algunas personas que lamentablemente lo hicieron así, quiero decirles de que hemos entregado 100,000 pares de guantes, 60,000 cubrebocas, 100,000 cubrebocas adicionales que llegaron por donativos, 2,000 caretas de plástico para efecto de que tengan los implementos necesarios para poder atender a la población. Yo quiero decirles a estas personas, porque no hemos recibido ni siquiera un cubrebocas de ellos para ser donado a los policías, que dejen de estar utilizando la contingencia para sus campañas políticas. Es lamentable, es ruin, es algo que no debe suceder y por eso el enérgico llamado para que se sumen al esfuerzo positivo de atender la pandemia en Tijuana en beneficio de los ciudadanos y que se dejen de política chafa, porque eso no cabe en estos momentos. En estos momentos se distingue la gente que voluntariamente ha aportado, que voluntariamente se ha sumado al esfuerzo en diferentes ámbitos para atender a la población y no a aquellos que la quieren aprovechar para cuestiones políticas. Bueno, ahí tiene usted la esencia de la intervención del presidente municipal, una conferencia por supuesto mucho más larga, pero ahí está el aspecto, el tema relevante, porque era un tema que andaba circulando ahí y que no se había presentado la oportunidad de platicar con el alcalde sobre esto. Finalmente, ya sabe usted que el alcalde con alguna regularidad está haciendo este tipo de conferencias de prensa virtuales, pero también hace transmisiones para retroalimentarse con la participación de los ciudadanos en las transmisiones en vivo a través de su página de Facebook del ayuntamiento, la página oficial del ayuntamiento. Oiga, dicho esto, solo nos resta agradecer enormemente que nos haya acompañado en esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Gracias a todos ustedes. John Espinosa dice, hice un comentario y me bloquearon. Me refiero a esa mirada de Zapata, la mirada del ojo derecho de él. Muy bien. ¿Lo bloquearon, señor Espinosa? Con González. En la transmisión con el alcalde Arturo González Cruz. Bueno, pues buen día a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero privilegio. Que tengan ustedes un día extraordinario. Nos vemos a la 1 de la tarde en la segunda edición de AFN Político y Algo Más. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.